estadía en una UCI, las que pueden tener consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Estas situaciones se pueden provocar debido a diversos factores, como son las intervenciones invasivas, tanto médicas como de enfermería, tales como pueden ser la instalación de una línea arterial, de un catéter, una curación, entre otros. Algunos medicamentos, algunas enfermedades adquiridas en el hospital, como son algún tipo de infección, en sí mismo la enfermedad aguda o médica o quirúrgica que trajo al paciente a esta unidad, la ventilación mecánica y la misma influencia del entorno UCI. El dolor. ¿Qué es el dolor? Se define como una experiencia sensorial o emocional desagradable que se asocia a un daño tisular, el cual puede ser real o potencial. Este es de carácter individual y subjetivo. La misma intensidad de dolor puede ser percibida de distinta manera por una persona que otra. Esta es de difícil evaluación en pacientes críticos, sobre todo los que están conectados a ventilación mecánica. ¿Cómo valoramos el dolor? Primero tenemos que tener en cuenta si el paciente es capaz de informar por sí mismo el dolor y el grado del dolor, o si el paciente presenta algún tipo de limitación para comunicarse. Cuando el paciente es capaz de autoinformar el grado e intensidad del dolor, se utilizan generalmente las escalas de autorreporte. Dentro de estas encontramos la escala visual análoga o EVA, la escala de calificación numérica, que puede ser oral o visual, y la escala de descripción verbal. Cuando el paciente presenta limitación para comunicarse, se utilizan las llamadas escalas conductuales. Dentro de estas tenemos dos, las más utilizadas, que son la herramienta para la detección del dolor en los cuidados críticos y la escala conductual del dolor. Dentro de las primeras, cuando el paciente puede comunicarse, encontramos la escala de calificación numérica, que es una escala que va con la numeración del 0 al 10, donde el 0 corresponde cuando el paciente no siente ningún tipo de dolor y el 10 el peor dolor posible. La escala visual analógica, que también es una escala que está graduada del 1 al 10, donde, al igual que la anterior, el 0 corresponde a que el paciente no presenta dolor y el 10 al dolor más insoportable que el paciente puede tener. A la vez, se valora también con las características faciales del paciente. Y finalmente tenemos la escala de descripción verbal, que es una escala donde el paciente describe con sus propias palabras el grado de dolor que siente, que puede ir desde sin dolor a un dolor suave, moderado, mucho dolor o un dolor insoportable. Cuando el paciente presenta limitaciones en la comunicación, para autorreportar el nivel de dolor, que esto puede ser debido a la ventilación mecánica, a que el paciente presente un déficit neurocognitivo Cami, ¿me escuchas? Se quedó eso. Parece que estamos experimentando unos problemas técnicos. Vamos a volver enseguida. Por favor, esperen. inconvenientes, que tuve problemas técnicos con mi computador. Ya, como iba diciendo, además tenemos la escala visual analógica, que es una escala de tipo vertical que va también numerada del 0 al 10, en la cual el 0 representa el paciente cuando refiere que no tiene ningún grado de dolor, y el 10 al dolor más insoportable que ha podido tener. A la vez, esta se condice con ciertos gestos faciales. Y por último tenemos la escala de descripción verbal, que es cuando el paciente describe con sus propias palabras la intensidad de dolor que presenta, que va de sin dolor a un dolor suave, moderado. El paciente puede describir mucho dolor o un dolor insoportable.
Cuando los pacientes presentan limitación para autorreportar su nivel de dolor, como es el caso cuando se encuentran conectados a ventilación mecánica, cuando presentan algún tipo de déficit neurológico o una alteración de la conciencia, en el caso de la sedación profunda, se evalúan otros aspectos, los llamados aspectos conductuales. Entre estos se evalúa la expresión facial, la agitación o postura y la sincronía que presenta el paciente con el ventilador. La monitorización debe ser de forma activa y programada cada 6 a 8 horas. Y además, muy importante es reevaluar el dolor post-administración de fármacos de tipo analgésico. Generalmente 30 minutos post-administración de algún fármaco de tipo endovenoso y 60 minutos cuando la administración fue por vía enteral. Además, cuando el paciente va a ser intervenido en cualquier tipo de procedimiento, lo ideal es que se le administre algún tipo de analgesia previa para que el grado y la intensidad del dolor disminuya post procedimiento. Dentro de las escalas, cuando los pacientes no pueden reportar el dolor, tenemos la herramienta de observación de dolor en cuidados críticos, la cual considera los ítems de expresión facial, movimientos de miembros, la tensión muscular, la adaptación al ventilador mecánico y la vocalización. La puntuación va de 0 a 2, y cuando la puntuación es mayor a 2, es indicativo de que el paciente presenta dolor. Y tenemos la escala del comportamiento del dolor, cuyos ítems que valora son la expresión facial, el movimiento de miembros superiores y la adaptación al ventilador mecánico. La puntuación en esta escala va del 1 al 4. Cuando la puntuación es mayor a 5, es indicativo de presencia de dolor. Y si es 12, que es la puntuación máxima, es el máximo dolor que puede presentar el paciente. Esperen un momento, es que no puedo girar la pantalla de nuevo. Cuando ya se valoró el grado de dolor que presenta el paciente, nos vamos a la administración de medicamentos o la analgesia. Para esto hay que realizar una monitorización sistemática del dolor con las escalas mencionadas clínicamente validadas. Dentro de la analgesia, como primera línea para el manejo del dolor en pacientes críticos, se utilizan los opioides. Además, hay que considerar el uso de fármacos no opioides como coadyuvantes en el dolor leve a moderado. Dentro de estos encontramos el paracetamol, los AINES, la ketamina y algunos anticonvulsivantes. Importante es tener en cuenta un enfrentamiento anticipado frente a procedimientos invasivos. Como fármacos de elección, en primera línea en la UCI corresponde a los opiáceos, cuyos efectos secundarios son frecuentes como la sedación profunda, la euforia, el delirium, la depresión respiratoria, náuseas, hilio, retención urinaria y constipación. Por lo cual aparece un término muy utilizado actualmente denominado analgesia multimodal, la cual utiliza otros fármacos coadyuvantes con el fin de disminuir la dosis de opiáceos en el paciente. El fentanilo. Este corresponde a un opioide sintético derivado de la morfina, pero con acción 100 veces mayor a esta. Es de acción rápida, cuyo efecto es entre 1 a 2 minutos posterior a su administración. Tiene tanto efecto analgésico como sedante, y la dosis es entre 0,5 a 5 gamas kilogramo hora en la infusión continua y 0,35 a 0,5 gama kilogramo
en administración intermitente o en bolo. La presentación es un frasco ampolla que contiene 0,5 miligramos en 10 ml. Los principales efectos adversos son la depresión respiratoria, la disminución de la motilidad intestinal y la retención urinaria. La morfina, que también corresponde a un analgésico opioide, cuyo inicio de acción es un poco más lento, entre 5 a 10 minutos posterior a su administración, cuya vida media varía de 4 o 5 horas. La dosis es de 2 a 15 miligramos hora en una infusión continua y de 2 a 4 miligramos de manera intermitente. La presentación viene en un frasco ampolla correspondiente a 10 miligramos en 1 ml y cuyos efectos adversos son principalmente la sedación y la depresión respiratoria. El tramadol, o más conocido como tramal, es un opioide de acción central, utilizado principalmente en el tratamiento de dolor moderado a severo, cuya dosis va de 12 a 24 miligramos en una infusión continua y de 50 a 100 miligramos en dosis intermitentes o bolo cada 6 a 8 horas. La presentación son 100 miligramos en 2 ml en una ampolla. Los efectos adversos más conocidos son náuseas, mareos, vómitos, sequedad bucal y cefalea. Generalmente el tramadol, en conjunto con otros analgésicos, son utilizados en el postoperatorio. Los fármacos coadyuvantes. Dentro de estos tenemos los analgésicos no opioides, como son el paracetamol y la ketamina, los antiinflamatorios no esteroidales o los llamados AINES, donde el más utilizado en la UCI es el ketoprofeno, y algunos anticonvulsivantes como son la pregabalina y la carbamazepina. Primero, paracetamol. Este corresponde a un agente antipirético y analgésico utilizado en el tratamiento tanto de la hipertermia como el dolor, pero en baja intensidad. La dosis es 1 gramo cada 6 a 8 horas con una dosificación máxima de 4 gramos al día. La presentación, esta puede ser tanto en comprimidos o en matraz, de 500 o de 1 gramo diluidos en 50 o en 100 ml. Algunos de sus efectos adversos son la hipotensión y la disfunción hepática. Ketamina. Esta corresponde a un agente tanto anestésico como analgésico, complementaria a la terapia con opioides. Su dosis va desde 0,05 a 0,4 miligramos kilogramo hora en una infusión continua. La presentación es un frasco ampolla de 500 miligramos en 10 ml y cuyos efectos adversos más conocidos son hipertensión, taquicardia, algún tipo de arritmias, depresión respiratoria y apnea. Antiinflamatorios no esteroidales o AINES. Dentro de estos encontramos varios y de variadas familias, cuya acción es antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Principalmente se utilizan como coadyuvante para lograr disminuir la dosis de opiáceos, pero el inconveniente son los efectos adversos que tienen, como son hemorragia de tipo gastrointestinal, disfunción plaquetaria, cirrosis, asma, disfunción renal. La presentación puede ser tanto en comprimidos como inyectables. La pregabalina corresponde a un anticonvulsivante cuya terapia como adyuvante se relaciona con el dolor neuropático central y periférico, cuya dosis oscila entre 300 a 600 miligramos. La presentación está bien en cápsulas de 75 miligramos y su efecto adverso mayormente conocido es la somnolencia y la confusión. No debemos olvidar, dentro de todo, a las intervenciones no farmacológicas, que también pueden incluir un equipo multidisciplinario. Dentro de estas encontramos la kinesioterapia con movilización precoz o temprana, la musicoterapia, la masoterapia y técnicas de relajación, la contención emocional y la participación familiar.
Todas estas sí, con baja evidencia aún. Pasando al tema siguiente, muchos de nuestros pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados críticos suelen presentar episodios de ansiedad o angustia. ¿Cuál es la intervención más común? El uso de hipnóticos o sedantes, cuyo propósito es brindar confort y reducir tanto la ansiedad y prevenir complicaciones asociadas a la agitación. Sedante ideal. ¿Cuáles son las características que debiera tener este? Debería producir mínimo efecto a nivel hemodinámico, no producir depresión respiratoria, tener una vida media corta, un bajo costo, no producir toxicidad ni metabolitos tóxicos y no interaccionar con otros fármacos. Actualmente no existe el sedante ideal. Como primera línea tenemos al midazolam, que corresponde a una benzodiazepina cuya acción es rápida. Sus efectos van entre 1 a 2 minutos posterior a su administración y cuyo tiempo de acción también es corta, por lo cual se tiene que mantener en infusión continua, cuya dosis va de 0,02 a 0,2 miligramos kilogramos hora en infusión y en bolo entre 0,01 a 0,05 miligramos por kilogramo. La presentación viene en ampollas de 15 miligramos en 3 ml o de 50 miligramos en 10 ml. Los efectos adversos mayormente conocidos son sedación prolongada, delirium, hipotensión y bradicardia. Propofol. El propofol corresponde a un agente anestésico y sedante cuya acción también es rápida, 1 a 2 minutos, pero cuyo efecto también es corto, entre 5 a 8 minutos, por lo cual también se debe mantener en infusión continua, cuya dosis va entre 0,3 a 3 miligramos kilogramo hora. Su presentación es en frasco ampolla de 10 miligramos en 1 ml o en distintos matraces que van entre 0,1 al 0,5% en 50 ml. Principalmente provoca como efecto adverso hipotensión, bradicardia, delirium, apnea, broncoespasmo y retención urinaria. Muy importante a considerar en el uso del propofol es el llamado síndrome por infusión de propofol. Este corresponde a un efecto raro pero potencialmente letal y mortal. Se produce cuando la infusión se mantiene a dosis elevada, mayor a 4 miligramos por kilogramo minuto y por un tiempo prolongado, mayor a 48 horas. Este cuadro se caracteriza principalmente por disfunción multiorgánica, rhabdomiólisis, acidosis metabólica, hipercalemia, arritmias, una falla refractaria cardíaca y que puede llevar hasta la muerte súbita. Importante es llevar un control seriado, tanto de triglicéridos como creatinquinasa, función hepática y renal. Y finalmente tenemos la dexmedetomidina o el más conocido Precedex. Este corresponde a un hipnótico y también con acción sedante, además de efectos ansiolíticos y analgésicos. Produce lo que se denomina como una sedación cooperativa o sedación consciente, ya que el paciente no necesariamente tiene que estar intubado y el paciente realmente colabora. La dosis va generalmente entre 0,2 hasta 1,5 gamma kilogramos hora. La presentación puede venir en 200 gamas en 2 ml o en un matraz de 400 gamas en 100 ml. Principalmente puede provocar bradicardia e hipotensión. Como apoyo a la sedación encontramos el bloqueo neuromuscular. Este generalmente se utiliza en ciertas patologías, como puede ser cuando el paciente presenta un distrés respiratorio agudo, un estado asmático, hipertensión intracraniana o intraabdominal,
o hipotermia terapéutica, cuando el paciente es sometido a bajas temperaturas para tratar ciertas patologías. ¿Qué hace este bloqueo generalmente? Mejora la oxigenación, provoca un menor barotrauma y también, por consiguiente, reduciendo la mortalidad en el paciente. Pero tiene efectos adversos como todo medicamento, dentro de los cuales el principal es debilidad muscular, además de complicaciones tanto oculares como tegumentares, por lo cual debe ser monitorizado constantemente a través de tanto una evaluación clínica como una evaluación objetiva a través de otros instrumentos de evaluación. Entre estos encontramos el BIS y el TOF. ¿Cómo valoramos y evaluamos el nivel de sedación en un paciente? En lo que compite a calidad y profundidad de la sedación. Para eso se requiere de una monitorización sistemática y continua a través de escalas. Estas escalas lo que hacen es medir profundidad de sedación, reacción a ciertos estímulos, el grado de agitación que presenta el paciente, pero además debe ser de baja variabilidad entre observador y observador. Las más utilizadas son la escala de agitación-sedación SAS y la escala de agitación y sedación de Richmond RAS. Pero además encontramos dos, que es la escala de Ramsey y la escala de evaluación de la actividad motora o MAS. Escala de agitación-sedación SAS. Esta tiene 7 ítems o niveles que van numerados del 1 al 7. Incorpora 3 para agitación, del 5 al 7, 1 de calma y cooperación, y 3 para la profundidad de la sedación, que va del 1 al 3, donde el paciente está muy sedado o sedado. Considera tanto conciencia, alerta y comprensión por parte del paciente. También tenemos la escala de agitación y sedación de Richmond o RAS. Esta incluye 10 niveles. 4 para agitación, que va del +1 al +4, 1 de calma y cooperación, que corresponde al 0, y 5 para profundidad de la sedación, que va del -1 al -5, que es cuando o el paciente se encuentra en estado de somnolencia o cuando el paciente no despierta y se encuentra profundamente sedado. Como instrumentos complementarios a estas escalas, y como se mencionó anteriormente, por ejemplo, en el uso del bloqueo neuromuscular, encontramos dos, que es el BIS, que corresponde a un análisis procesado a través de un registro encefalográfico. Este se expresa en forma numérica, va desde el 0 al 100, cuyo valor normal debería corresponder entre 40 a 60 para un nivel de sedación óptima o profunda, donde el paciente, por ejemplo, pueda ser sometido a un procedimiento quirúrgico y se encuentre completamente sedado. Cuando el valor corresponde a 100, valor máximo, representa completa vigilia en el paciente. Paciente reactivo. Valor igual a 0, ausencia de actividad eléctrica cerebral. Y un valor menor a 40 indica sedación muy profunda. Y el TOF. Este se basa en la estimulación de nervios periféricos. Puede ser tanto del nervio ulnar como el facial. Consiste en la aplicación de 4 estímulos supramáximos en 2 segundos en intervalos de 0,5 segundos. La interpretación va del 0 al 4, siendo el 0 ausencia de respuesta, o sea, entre el 90 al 100% del bloqueo neuromuscular. 1, cuando hay una contracción o cuando hay un estímulo, lo que representa el 85 al 90% del bloqueo. 2, cuando hay 2 contracciones o 2 estímulos, que corresponde entre el 80 al 85% de bloqueo. 3, cuando hay 3 estimulaciones, correspondiente al 75%, y 4, cuando ya hay 4 contracciones seguidas. Y ahí hay ausencia de bloqueo neuromuscular.
Un valor normal es entre 1 a 2 y así se considera que el nivel de bloqueo neuromuscular es adecuado. Y finalmente, el delirium. El delirium corresponde a una entidad clínica muy frecuente en los pacientes UCI, sobre todo en los pacientes más añosos. Se considera como una disfunción orgánica aguda caracterizada por trastornos tanto de la atención como una disfunción cognitiva, hay desorganización del pensamiento y hay un trastorno del estado de conciencia. Este tiene un comienzo agudo y fluctuante, generalmente reversible, y se asocia también a un aumento de los días de estadía en una UCI. Tenemos tres tipos: el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. ¿Cómo se diagnostica? Para lo cual utilizamos algunos instrumentos de medición donde los podemos clasificar en modelos predictivos y en cuestionarios. Dentro de los modelos predictivos tenemos el E-Predeliric, que es aplicable al ingreso a la UCI, y el Predeliric, aplicable a las 24 horas de hospitalización. Y tenemos otro tipo de métodos para diagnóstico de delirium, como son el método para la evaluación de la confusión en UCI, que es el más conocido y el que tiene mayor validez, y la lista de verificación para la detección de delirium en cuidados intensivos. Acá está el primero, que es para la evaluación de la confusión, que tiene una serie de criterios, los cuales se clasifican como positivo o negativo para finalmente confirmar el delirium en los pacientes. El segundo mencionado no se utiliza generalmente porque aún no tiene, no está validado por completo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para los pacientes que presentan algún grado de delirio? No se tiene, en realidad no se considera que los medicamentos sean el mejor tratamiento para el delirio, pero sí se pueden utilizar para manejar ciertos episodios de agitación, como por ejemplo el uso del haloperidol para crisis aguda, el uso del Precedex para reducir el riesgo de desarrollar delirium o que esto aumente, y las benzodiazepinas. Pero no está descrito cuál es el mejor fármaco para la utilización en el tratamiento del delirio. Lo que sí se describe es la prevención del delirio, y para esto se utilizan generalmente medidas no farmacológicas, como son movilización temprana en el paciente, que la sedación sea superficial y no una sedación profunda, que haya una monitorización constante de la analgesia, que haya participación familiar con los pacientes, sobre todo con los pacientes que son de edad avanzada, que al paciente generalmente se le explique dónde se encuentra, sobre todo cuando el paciente despierta de la ventilación mecánica, que haya una estimulación sensorial y que haya remoción temprana de algunos elementos invasivos, como son sondas o catéteres. Como conclusión, podemos llegar a que el dolor, la ansiedad y el delirio tienen una alta prevalencia en los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. El manejo de la sedación, de la analgesia y el delirio debe apoyarse en medidas integradas e individualizadas. Algunas de estas medidas corresponden a una adecuada analgesia, primero midiendo el nivel de analgesia que presenta cada paciente, estableciendo un protocolo de sedación basado en objetivos y manteniendo un nivel de sedación más superficial que profundo, y articulando los cuidados tanto en conjunto como los cuidados médicos y de enfermería basados en el paciente. Gracias. Gracias, Cami.
Muy buena la presentación, muy actualizada la presentación. Damos paso a las preguntas, por si alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos un periodo de preguntas ahora. La Solange dice que está muy buena la presentación, Cami. Oh, gracias. A pesar de todos los inconvenientes Cosas que pasan. tecnológicos. Por lo menos estuvimos entretenidos escuchando música de ascensor. Eh, yo al menos no tengo ninguna pregunta, no sé si el resto de los participantes tiene alguna. Hola a todos. Hola, aló, ¿Sí? aló. Buena la presentación, Cami. Yo solo quiero agregar algo que se ha visto y que hemos tenido algunas discusiones con los residentes, es en el uso de la programación de la bomba de difusión de la analgesia. Recordar que se tiene que hacer dependiendo Sí. del fármaco, en gamma kilo hora, gamma kilo minuto, gamma kilo, dependiendo de eso, y que hay que usar la tablita que tenemos para escala de acuerdo a la indicación por kilo peso, por kilo del paciente. ¿Se entiende, cierto, lo que estoy diciendo? Sí, ¿O no? Sí, yo al menos Sí, sí. sí, sí, sí. que eso es algo que tenemos que como estandarizarlos para todos y que quizás sería bueno que lo empezáramos a usar. Y lo otro es que en la hoja de enfermería, como ayuda arriba, poner el peso que se está usando para el paciente y en alguna parte poner el escalón en el que uno entrega o en el que uno recibe el paciente, porque es como una ayuda de memoria. Eso. Sí, para agregar algo para la gente que es nueva, voy a detener la presentación un ratito. Yo hice esto. No, o sea, que en realidad es un tema bien complejo que si uno quisiera muy profundo tendría que estudiar analgesia aparte, sedación aparte, para poder complementar, porque a veces nosotros como que en las unidades críticas se utiliza generalmente inmediatamente fentamida, fentapropofol, después se puede pasar a utilizar bloqueo, pero actualmente se está tratando de utilizar más analgesia complementaria para poder disminuir las dosis de sedación, porque efectos adversos mayores y más tóxicos tienen los sedantes que los analgésicos. Y yo creo que quizá eso se debería de comenzar a implementar, pero primero hay que implementar una buena escala de evaluación del dolor, sobre todo en los pacientes con uso de ventilación mecánica. Eso. Muchas gracias, Carlos. Oye, me acordé de algo, lo último, es que en relación a las escalas de valoración del dolor, como nosotros somos un hospital y que tenemos harta ruralidad y pacientes que incluso todavía se ven pacientes que tienen baja escolaridad o analfabetos, es difícil preguntarle y que ellos que te digan de 1 a 10 cuánto le duele. Y Claro. para uno que ha tenido dolores en la vida, cuando tú estás con todo el dolor, es fome también que te pregunten, ¿y cuánto le duele? Dígame de 1 a 10. Es como, uno dice 10. Entonces, lo que yo hacía cuando empezamos a trabajar en hemodinamia y recibíamos pacientes súper rurales que no sabían leer, yo les preguntaba en plata.
y puede servir. A mí me sirvió harto. Entonces yo le decía 1 luca, 5 lucas o 10 lucas, y el paciente con esa valoración como que se ajustaba a la escala del dolor y te decía, no, me duele más o menos como 6 lucas, 5 lucas, porque era una manera práctica de valorar su dolor. Bueno, a mí me sirvió y yo creo que de repente igual puede servir porque los pacientes a veces no entienden la pregunta que uno le hace, que te diga de 1 a 10 cuánto le duele. Claro. Por lo menos a mí me sirvió. Eso a modo de, como de comentario de enfermera vieja. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta? No, yo quería hacer una observación con respecto al registro estricto que se nos está pidiendo en sala. La verdad, las cosas que el doctor Soto fue muy claro con respecto a ya no más registrar los ml, sino que sea estrictamente registrado, como bien dijo Sole y Camila, en gama o en miligramos kilo hora. Que quede como claro eso, así como también que quede claro en qué escalón se encuentra el paciente, que quede definido el peso, y en el caso de que quieran sacarlo de escalón y aumentar los pesos, eso tiene que ser con indicación médica. Exacto, sí. Porque de lo contrario, cuando llega el residente de turno nos pregunta ¿en qué escalón está? La verdad de las cosas es que al estar en otro peso ya está fuera de escalón. Entonces, eso tiene que ser con autorización médica. Si nosotros en el instante que el paciente se nos va de la mano desde el punto de vista de esa analgesia, si lo tenemos desacoplado en ventilación mecánica, la verdad las cosas, si ya llegamos a 3,6 de Fenta y 0,09 de Dormo, tenemos que solicitar un cambio en la indicación por parte del médico, o cambia la sedación ya sea de Dormo Fenta a Fenta Propofol o Fenta Precedex, pero eso tiene que ser con indicación médica y ojalá de la mano tratar de imprimir ese protocolo y dejarlo pegado en la unidad del paciente, porque como son nuevos protocolos y que no manejamos, podemos cometer errores. Eso, y ojalá que sea con letra clara cuando se anoten las dosis y con... La verdad de las cosas es que eso lo escribimos con lápiz azul y lo que es droga vasoactiva con lápiz rojo. Esa es una humilde observación. Gracias, Cami, la presentación estuvo súper buena. Y gracias, Miguel. Gracias. Bueno, entonces damos por finalizado esta sesión. Muchas gracias, Cami. Muy actualizado tu tema. Muy bueno igual. De nada. Perdón por los inconvenientes. Sí, después me envías tu presentación al correo, por favor. Ok. Ya, nos vemos. Hasta el lunes. Ya, adiós. Chau, chau.